Perspectivas económicas, el análisis objetivo de las finanzas, al instante, con el doctor Juan Pablo Rodríguez. Cibernautas, tengan todos ustedes muy buenos días, tardes. Les saluda Juan Pablo Rodríguez desde la sede de MD Saltillo Televisión, todo por la red. Un saludo muy cordial a todos los cibernautas que nos ven en Centroamérica, Sudamérica, España, Estados Unidos, Europa, en fin, los 5 continentes. Pues bien, se antoja comentar nuevamente lo de China. Estaban esperando los inversionistas que las bolsas de valores de China subieran y ¡oh sorpresa! Sucede que el rebotón que pensaban que iba a haber después de que la intervención del gobierno chino implementando más dinero fácil a la economía, bajando la tasa de interés, inyectándole en cierta manera a la bolsa, generando un clima, si se quiere, de aceptación o de tranquilidad, no pasó así. Hoy la bolsa de Shanghái, de Tokio y la mayor parte de los países del sudeste asiático, de Asia, que son economías muy poderosas como Malasia, como Indonesia, como Singapur, pues todas en bajando. La mayor parte de ellas bajando. Y claro, esto está impactando. ¿Y por qué bajan? Pues bajan sencillamente porque esperan que el crecimiento de la bolsa china, del Producto Interno Bruto chino, pues vaya a ser un poco más allá del 5%, 6% optimistamente. Entonces, si la bolsa hoy se ha especulado en 50% en un año, pues no tiene por qué ser tan dispareja la acción, es decir, el rebote de las acciones con respecto a lo que crece el Producto Interno Bruto. Yo siempre he calculado que puede ser 3, 4 veces, y la bolsa ahorita está 10 veces arriba de lo que puede crecer el Producto Interno Bruto chino. Es decir, 50%, si baja el 30% ya estaríamos 20%, estaríamos viendo que son cifras más o menos normales. Pero en el fenómeno chino también pues afecta necesariamente al valor de las materias primas. La América Latina, Brasil, Chile, Argentina, Perú, México, todos nos vamos a ver afectados por la baja de la demanda china. Y esto obviamente va a perjudicar necesariamente también a todos los productores que viven en el tercer mundo, en las economías emergentes, y mismo dentro de Estados Unidos, Australia es el país más afectado con la baja de China, Nueva Zelanda igualmente. Entonces, pues es una crisis, como yo lo dije, de sobreproducción internacional, es una crisis financiera, no se equivoquen. Lo financiero se aplica cuando hay sobreproducciones, se avienta dinero fácil, se bajan tasas de interés con el propósito de ir compensando la baja de la demanda con respecto a la oferta. Sí, producción con respecto a demanda, y entonces se le aplica dinero fácil para cerrar el famoso gap, que hablaba mucho Keynes en ese aspecto. Y Malthus y Marx también, por cierto, de ahí viene el origen. Todavía me decía el maestro Argirio Emanuel que hay varios párrafos que parece que Keynes se fusiló del Capital, del segundo tomo del Capital, y fíjense que he tratado de identificarlos, pero en aquel entonces cuando el maestro nos decía esto, pues no tuvimos el preguntarle en qué página del Capital o en qué página Keynes había recurrido al Capital para fusilarse ciertos elementos del problema monetario, del problema fiscal, del problema de la demanda efectiva. Y entonces, pues volviendo al fenómeno de China, el caso está en que no hay confianza todavía en que la economía china pueda crecer arriba del 6-7%, ya no va a ser posible. Entonces tienen que ajustar las variables de producción, variables de consumo, variables de tecnología, de comportamiento, de lo que ustedes quieran. Entonces, aquí hay una respuesta a todo esto. El segundo elemento a comentar es en la reunión de Jackson Hole, el hoyo de Jackson, allá en el estado de Wyoming, donde está el famoso volcán es una zona muy, muy problemática desde el punto de vista geológico. Dicen que cuando exploten estos dos grandes volcanes, pues el mundo casi va a desaparecer, o la especie humana. Pero, ¿cuál es
opinión que tienen la mayor parte de los economistas, 50, 70% ya, subió del 35 al 50%, 60%, diciendo, como yo lo he dicho aquí, que todavía no es conveniente subir las tasas de interés en este año. ¿Por qué, jóvenes? Ya se los he explicado. El subir las tasas de interés, pues es catastrófico para muchos países del tercer mundo o emergentes, subdesarrollados, dependientes, como ustedes le quieran llamar. Estos países tienen mucho capital que se invirtió en bonos, en CETES, en bonos del tesoro de todos estos países. Al momento de subir las tasas de interés en Estados Unidos, el capital va a fluir del tercer mundo, de los emergentes, a los países centrales, concretamente a los Estados Unidos, provocando una revalorización del dólar automáticamente. Pero ¿qué problemas trae como consecuencia este aumento? Pues sencillamente que cuando ustedes compran cualquier bien que hay en la sociedad capitalista en la cual viven, todo el mundo, pues va a ser más caro, porque al agregarle las tasas de interés, si ustedes compran una casa del 2% que aumente, pues el valor de la casa estará aumentando sobre saldos insolutos del 1 al 2%. Esto automáticamente afecta el nivel de la demanda o el nivel de poder de compra, que nosotros le llamamos. A mí tengo un poder de compra para adquirir una casa de 1 millón, ya en 1.100.000, 1.200.000 ya me la veo difícil. Entonces tengo que entrar a otro segmento de consumo de casas. O un automóvil que valía 300,000 pesos, bueno, compro uno de 250,000. Entonces, en Jackson Hole, el señor Fisher, que es el vicepresidente, exdirector del Banco Central Israelita, y que se lo lleva a la ciudad de Gilin a trabajar con él como vicepresidente, y asimismo los gobernadores de las 5 o 7 regiones de la Reserva Federal, y hay otros 5 que son vicepresidentes o asesores, no sé cómo se llama. Hay un esquema de 12 gentes que opinan para ver si las tasas de interés aumentan. O 13, es un comité de la Reserva Federal de los Estados Unidos que representa a todos los bancos, a la Asociación de Banqueros de los Estados Unidos. Entonces dice la señora Gilin, bueno, o el señor Fisher, tenemos que ver las variables macroeconómicas. ¿Cuál sería la fundamental? Que el mercado del desempleo, pero, por ejemplo, baje. Acaban de informar hoy que se crearon 230,000 empleos nuevos en los Estados Unidos. Es decir, sigue el ritmo ascendente o el ritmo de creación de empleos en toda la Unión Americana. Eso es muy buena noticia, a tal punto que la tasa de desempleo bajó del 5.3% al 5.2% de todas las personas, aquellas que están en edad de trabajar en los Estados Unidos. Eso es muy buena cifra. No es el pleno empleo, pero es un pleno empleo en una política keynesiana del 4.55 es un pleno empleo. No existe el pleno empleo total, es decir, cero, no existe eso. Entonces, pleno empleo para la Reserva Federal sería un 5%, están muy cercas. De aquí a diciembre muy probablemente lo logre. Pero el problema está en que los asalariados que están siendo contratados son asalariados de medio tiempo con muy bajos salarios. Entonces, hay una deformación en el mercado de trabajo de los Estados Unidos y esto está provocando, no le gusta a la señora Gilin, porque el salario sencillamente no ha aumentado lo que ha aumentado el Producto Interno Bruto. Mientras que el salario aumenta el 0.5, el Producto Interno Bruto está aumentando el 2.53. Entonces, hay un desfase de producción. Entonces, el aumentar las tasas de interés lo único que van a provocar es afectar más la demanda que está deprimida con respecto a la oferta, como pasa en China. En China, Xi no ha sido capaz o no ha tenido la capacidad de entender, o sus economistas, que tienen que aumentar el salario en la economía china para que puedan ser absorbidas la cantidad de bienes de sobreproducción que existen en toda China. Bueno, lo mismo pasa en Estados Unidos y lo mismo pasa en México. Ese es el mismo problema. La economía mexicana no crece porque tenemos bajos salarios, bajos consumos. El consumo representa el 60% del Producto Interno Bruto. También tenemos los consumos gubernamentales, el comercio exterior,
si hay déficit o superávit, se suma o se resta, y la inversión. Pero la variable fundamental es el consumo. ¿De qué depende? Pues depende básicamente de los salarios que se dan en un país. Bien. Entonces, el Jackson Hole, la reunión de Jackson Hole de las grandes personalidades económicas que ellos le llaman, los ricotes, los directores de bancas centrales, y esa invitación precisa del director de la Reserva Federal de Estados Unidos, de ahí de Wyoming. Entonces, no hay posibilidades a lo que nosotros estamos observando que este año la Reserva Federal de los Estados Unidos vaya a aumentar la tasa de interés. Esto obviamente va a generar una especulación complementaria en las bolsas de valores, porque si el banco a mí no me da dinero, por la cantidad de dinero que traigo en circulación, que aparte el gobierno les hizo el favor a los ricotes de darles dinero para que lo invirtieran en sus propias acciones, en comprar otras empresas, en inversión, digámoslo así, en casas, en construcción de casas o de carros. Bien, ese dinero está ahí circulando. Hay una velocidad del dinero, como decía, ahora déjenme acordarme que necesitan leer también a otro premio Nobel de Economía que en 1940 y tantos genera la controversia esta de la velocidad del dinero. Bien, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la Reserva Federal no va a aumentar las tasas de interés en este año, es casi seguro. Esto va a provocar que estos ricos con mucho dinero vayan a bolsa de valores y se genere una mayor especulación. Ya estamos descontando que muchos ricos de Estados Unidos se llevaron su dinero de México, Brasil, India, China a Estados Unidos. Es muy importante. Por eso se ha devaluado la moneda mexicana. Han sacado dólares para mandarlo a Estados Unidos en la perspectiva de que van a aumentar las tasas de interés. Entonces, pero del otro lado, ya al descontar este efecto, es muy bueno para México porque el hecho de que no se aumenten las tasas de interés va a permitir que la banca mexicana pues no aumente sus tasas de interés. Es decir, que podríamos ver tasas del 7-8% para los créditos hipotecarios, pues un 2-3% para la gente que deposita su dinero. Y así nos vamos, y esto en cierta manera beneficia a los países emergentes. El hecho de anunciar que va a haber aumento en Estados Unidos los perjudica, pero ya lo descontamos por un hecho. Entonces, la volatilidad de los mercados internacionales va a continuar porque hay mucho dinero, jóvenes, mucho dinero en circulación, debido a los 4 trillones aplicados por los Estados Unidos, 1.2 trillones aplicado por el Banco Central Europeo, que por cierto está siendo muy criticado el señor Draghi, de nacionalidad italiana, porque los precios no están aumentando, aumentaron escasamente el 0.2% en agosto, que es lo mismo que en julio. Entonces está viéndose que la tasa de interés, la tasa de inflación en Europa, que esperaban del 2%, pues va a ser del 1 o 1 punto y cacho, 1.5 para el próximo año y 1.8 para el próximo 2017. Es decir, que se está quedando corto, está quedándose corto el Banco Central Europeo. Yo creo que aquí mucha gente le está pidiendo a Draghi pues que aumente la cantidad de dinero fácil para que la economía europea vuelva a funcionar en vista de que la iniciativa privada no tiene la confianza de la inversión. Bueno, que el propio Estado genere infraestructuras, presas, escuelas, becas, apoyos sociales para que se dinamice la demanda efectiva. Eso no hay duda. Entonces, hay una presión sobre el señor Draghi para que siga aumentando la cantidad de dinero fácil. Yo creo que mínimamente del 2 a 3%. Entonces, con otro problema de que al aumentar el dinero, no problema, que es ventajoso para Europa, pues se devalúa el euro, aunque en los últimos 2 días ganó el 2% con respecto al dólar, pero son movimientos
de corto plazo. Finalmente, si emiten más dinero, pues obviamente se va a devaluar. Como hay dinero en circulación, mucho dinero del euro, su valor baja. Entonces hay una presión de no aumentar la tasa de interés, dice Narayana Kocherlakota, que es presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, y que están presionando en cierta manera a los japoneses, a los europeos. Kocherlakota, pues decirles, adelante, nosotros ya aplicamos 4 trillones, bueno, ustedes hagan lo mismo como política keynesiana, o lo que mismo decía el maestro Friedman. Decía que lo que faltó durante la guerra, durante la gran crisis del 29-33, fue que la banca central norteamericana, en lugar de aventar dinero fácil, lo cortó y aumentó las tasas de interés. Complicó al máximo la crisis. Bien, entonces, en Jackson Hole vamos a observar por parte de ustedes y de nosotros de que deciden aumentar las tasas de interés, según nosotros, hasta el mes de enero. Sería para mí una sorpresa y una tontería por parte de la señora Gilling, que es muy inteligente, de aumentar estas tasas el día en septiembre. Otra buena noticia para Europa es que se acaba de encontrar el principal yacimiento de gas en el Mediterráneo, precisamente enfrente de Egipto, por la empresa fundada por Matei. Un día que vean, puedan ustedes ver una película de Costa Gabras que se llama El caso Matei, aquel gran hombre ingeniero italiano que comienza a aprovechar los grandes yacimientos de gas en Italia y que transnacionaliza la ENI, Empresa Nacional de Hidrocarburos de Italia. Hoy la ENI acaba de encontrar lo que equivale a 5 millones de barriles, o no sé, una cantidad, 5,000 millones de barriles, enfrente de Egipto, en las costas del mar Mediterráneo. Esto pues le da a la ENI dinero, porque la gente inmediatamente empieza a ofrecer dinero, existe en abundancia, órale, aquí hay para que puedas producir ese gas, y en cierta manera pues es un beneficio para el pueblo de Egipto, para su mismo, no sé si en Israel esté este mismo, para el pueblo palestino. Me imagino que Palestina también debe tener algo de estos yacimientos, en la famosa Franja de Gaza. Ya ves que le dejaron a los palestinos ahí pegados al Mediterráneo, a lo mejor les toca la suerte de que también tengan mucho gas ahí en Palestina, en el Sinaí y en el caso de Egipto. Por otro lado, pues que esperaban en Wall Street que este acomodo de las acciones a nivel mundial pues no iba a traer tanto, es decir, iba a permitir que nuevamente las bolsas entraran en ascenso. Y oh sorpresa, hoy está cayendo el Dow Jones, está cayendo el Nasdaq y está cayendo el Standard & Poor's. Quiere decir, jóvenes, que todavía no hay confianza suprema de lo que está pasando en China y con respecto a las commodities, materias primas y las tasas de interés. Hoy se da la noticia de las tasas de interés. Claro, la economía norteamericana está creciendo a un buen ritmo. Anunciaron que en el último trimestre creció al 3.6%, lo cual nos beneficia a las exportaciones mexicanas y el empleo en Estados Unidos, pero como que no hay confianza por los impactos que pueden tener los elementos exteriores sobre la economía norteamericana. Entonces, de ahí que ahorita Wall Street vive un proceso todavía de especulación, de incertidumbre, esperando a ver qué noticias buenas se dan por el mundo. Parece ser que la OPEP se va a reunir en Viena, que ahí está su sede, para ir viendo las cuotas petroleras y evitar el desplome tan tremendo que ha tenido el petróleo en las últimas fechas. La mezcla mexicana anduvo ya a 35, 38 dólares, ya subió a 40, 41, hoy está subiendo el 1.5%, el West Texas, y esto es una ventaja para México porque de por sí, para Rusia, para Venezuela, no tenemos divisas, no tenemos entradas suficientes de
de dinero, de dólares, como los provoca el petróleo, y entonces, pues al escasearse la mercancía, sube el valor de su precio. Entonces parece ser que el dólar ahí está estable. El Banco Central ya llegó a 10,000 millones de dólares inyectados por parte del Banco de México, el señor Carstens, que es el encargado de estar inyectando para que el peso mexicano pues no se volatilice más, es decir, que no baje más de lo previsto. Entonces, esto claro, el ambiente internacional nos está afectando y me van a decir, oigan, pues a pesar de que se ha devaluado un 20-25% el peso, los índices de precios en el país no han aumentado mucho, una inflación del 2.6%. Bueno, esto es debido a que el valor de las materias primas que importamos, muchas de ellas, han bajado de precio. Aunque importamos bienes manufactureros de Estados Unidos por 190,000 millones, aunque nosotros les exportamos casi 300,000. El déficit lo tenemos con Europa y China. Estados Unidos tenemos un superávit. Por eso es muy peligroso la llegada del señor loco Trump, Donald Trump, que quiere revisar el Tratado de Libre Comercio por la cantidad de dólares que nosotros nos estamos trayendo vía comercio internacional con los Estados Unidos. Es decir, estamos trayendo capital de dólares porque exportamos más de lo que importamos. Pero no son suficientes para sostener la especulación que tiene actualmente la moneda. El Banco de México ha perdido 10,000 millones de dólares en este proceso último, en este mes, con los procesos especulativos que han tenido su origen en China y también debido a lo que la gente está pensando de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Yo creo que ahí está el problema. Pero el problema principal, como ya lo he dicho, es una sobreproducción, por eso no han aumentado los precios aquí, ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en Japón, porque hay una sobreproducción de bienes en todo el mundo. Es una crisis global, estructural, no de coyuntura, global del sistema capitalista. Y claro, se aplican las políticas keynesianas contra esta crisis, más se aplican en forma dispareja. En algunos lados se aplica de más, como Estados Unidos, otros de menos, como Europa, Japón, China, y bueno, todos estamos viviendo este mismo proceso. Pero los países que más están sufriendo son aquellos que por lo menos no tienen políticas económicas internas de aumento del consumo, como es el caso de México. Entonces no tenemos elementos contracíclicos, es decir, que si vemos una caída a nivel mundial, nosotros tendríamos que estar aplicando una política anticíclica, es decir, antibajada de la actividad económica mundial, para no resentir tanto en el empleo, en el salario y en la baja del crecimiento económico o de la inversión. Entonces, ahí es donde pues está la habilidad de los economistas, la mala habilidad de los economistas del TEC, más bien no del TEC, del ITAM, que actualmente dirigen la Secretaría de Hacienda y que son neoliberales y que siguen empeñados en tener un modelo de exportación en base a bajos salarios mínimos, en base a exportar, en base a restringir los sindicatos, en base de explotar, de restringir el presupuesto, y entonces la política anticíclica pro demanda pues no se realiza. Y esto provoca que crezcamos pues al 1.8, 1.7 de promedio en estos 3 últimos años. Es decir, la Secretaría de Hacienda no está haciendo bien su trabajo, el señor Videgaray. A él debieron haberlo corrido. Pues Enrique Martínez dio mejores cifras que él en la cuestión agrícola y corren Enrique. No, el que debieron haber corrido era Videgaray. Por su política fiscal, por su política económica, financiera, ahora está pretendiendo reducir aún más el déficit público cuando la economía mexicana e internacional van en búsqueda o van hacia una recesión o un estancamiento secular, como dijo el señor Somers, que fue asesor de Kennedy y actualmente maestro en Harvard. Es decir, un crecimiento lento secularmente. Entonces, ahí está el problema ahorita de cómo combatir nosotros como mexicanos y latinoamericanos, implementar políticas anticíclicas que eviten el gran desempleo, la gran pobreza y el bajo crecimiento económico. La señora Rousseff ahí se está equivocando, está aplicando
políticas procíclicas, está metiendo a Brasil ya en una recesión con políticas restrictivas, austeritarias, como dijo el señor Varoufakis para Grecia, y esto no va a llevar a ningún lado a Brasil como a otros países del Cono Sur. Al contrario, los va a meter en peores crisis, como es el caso del fenómeno mexicano. ¿Cuál es el problema cuando hay una crisis? Pues que siempre estás necesitando dinero para completar tu presupuesto. Ya el gobierno mexicano redujo en 130,000 millones el primer semestre por la falta de petróleo, por la falta de recursos petroleros o dólares o petrodólares. Entonces el gobierno tuvo que recurrir a mayor deuda. Durante el régimen del señor Peña Nieto en 3 años, pues la deuda ha crecido exponencialmente a tal punto que hoy representa cerca del 50% del Producto Interno Bruto. Cuando representaba de las cosas buenas de Calderón, aunque Calderón y el idiota de Fox pues tuvieron un petróleo que valía $100, $110. No es mérito de Calderón y menos de Fox. Al bajar el petróleo, bajan los presupuestos en un 60%, en un 20%, 25% baja el presupuesto. ¿Cómo se compensa esta pérdida de los petrodólares? Pues se compensa con deuda. Y esta deuda ha venido creciendo exponencialmente, que para cuando, según yo cálculos, cuando el señor Peña Nieto deje la presidencia de la República, en el 2018, si antes no lo corren, pues la deuda estará cerca del 80%, dejando al gobierno que llega, que lo más probablemente sea de izquierda, en un problemón tremendo, con una deuda que va a costar mucho dinero, porque al aumentar las tasas de interés, pues un 2% en 35,000, en billones, en 200,000 millones, digámoslo así, de dólares, pues están hablando ustedes de 40,000 millones de dólares anualmente de intereses que se tiene que pagar por concepto de la deuda externa. Sin incluir que también la deuda interna, al subir las tasas de interés, el señor Carsten ya está listo, que a la hora que la señora Yellen diga, se aumentan las tasas de interés en Estados Unidos, a la hora el señor Carsten va a aumentar también las tasas de interés de los CETES, del costo porcentual promedio donde se prestan el dinero en los bancos, de los bonos gubernamentales, y esto pone en aprietos a gobiernos de los estados corruptos e irresponsables y gobernantes irresponsables como son los Moreira aquí en el estado de Coahuila. El haber adquirido una deuda de interacciones de otro banco de corruptos como son los Jan González, que vienen del grupo Atlacomulco del Estado de México y que generan un banco a costa de las corruptelas creadas en años anteriores del gobierno federal, pues ahora le prestan a Coahuila y le están quitando a Coahuila como a Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Nayarit, Quintana Roo, dinero de sus participaciones, se están cobrando a la China por medio de sus participaciones. Ni se complican, como son amigos del secretario de Hacienda y pertenecen al mismo grupo. Oye, Videgaray, Coahuila me debe intereses en este momento 1,000 millones de pesos, te suplico, te pido que de las participaciones que van a Coahuila me cortes ahí los 1,000 millones y me los mandes acá a Tijuana, Baja California, donde está la sede del Banco Interacciones, o a Banco de Bilbao, o a Banamex, o a Banco del Bajío. Así está la cosa. Entonces, la irresponsabilidad de Humberto Moreira, del actual gobierno con sus propios proveedores. Ustedes sabían que se deben más de 3,000 millones a proveedores, que se han pedido más de 3,000 millones de deuda en Coahuila y que a los proveedores en lugar de darles el 100% les están dando el 50% y los obligan a firmar una cartita ahí donde ellos recibieron el total del dinero. Así se las juegan aquí en Coahuila, en Veracruz, en Chihuahua, en Quintana Roo. Son especialistas estos priistas para fomentar la corrupción desde el lado gubernamental y que permea a toda la sociedad coahuilense como hacia toda la sociedad mexicana. Ese es el problema. Como dice Andrés Manuel López Obrador, que ahora trae el 42% de aceptación, si hoy fueran las elecciones, él sería presidente. Como las ha ganado las dos últimas, nomás que se la ha robado el famoso INE o el famoso IFE. Les han robado las elecciones a la izquierda
ya 3 veces en este país. Entonces, ¿qué pasa con México? Pues que la economía mexicana no va a crecer como esperaba el señor Videgaray. Del 4%, pues estamos hablando de un crecimiento del 1.8, 2.2, ahí va a quedar. Van a estar 500,000 jóvenes sin empleo, porque no se va a generar el empleo necesario para absorber la mano de obra que está saliendo al mercado, y se fomenta la violencia, se fomenta la economía informal y la carga para los pobres padres que tienen a sus hijos que no tienen empleo en toda la República Mexicana. A tal punto está el caso que aquí en Coahuila se trajeron del estado de los corruptos, estos de Osorio Chong, de Murillo Karam, un estado que ha generado un ejército de pobres como Hidalgo, que vienen parvadas de gente, cantidad de gente que viene a trabajar a Coahuila por un salario 3 veces menor o 4 del que se otorga en esta ciudad. ¿Por qué? Porque la pobreza campea y se traen niños. Entonces, así como que hay que castigar a la familia Lozano que contrató a estos 200 niños en Saltillo, deberían de estar, o en Ramos Arizpe, deberían estar castigando al señor Osorio Chong y al señor Murillo Karam por el pésimo gobierno y los gobiernos que han tenido de corruptos y que han metido a Hidalgo, al estado de Hidalgo, y en especial a su Huasteca, en una situación de depresión económica, de marginalidad y sobre todo de explotación desmesurada del ser humano. Ahí es donde, aquí hay culpables por todos lados, yo siempre lo he dicho. Y en el fenómeno de Coahuila, pues con este problema que tenemos, que es uno de los estados que menos ha crecido en la República Mexicana, imagínense, Querétaro creció al 14%, Aguascalientes, Guanajuato al 7-8%, Tlaxcala, otros, Puebla también creció muy bien, y Coahuila creciendo al 2%. Y claro, no hay dinero para que el gobierno invierta, no hay dinero para que el gobierno promueva el desarrollo económico en infraestructuras, porque el hermano del actual gobernador dejó una deuda impagable, impagable. Es un asesinato colectivo el que hicieron con esta deuda de Coahuila. Van a decir, ¿pero por qué asesinato, doctor? Porque hay menos medicinas en los hospitales públicos, porque hay menos alimento en las escuelas que lo necesitan los niños pobres, porque hay menos educandos, porque hay más impuestos a la clase media y a la clase pobre, es decir, a la clase de pobres, registro público, placas, impuestos de aquí y por allá. ¿Para qué? Para poder estar pagando los intereses de la deuda, ni siquiera pagando el capital. Ahora bien, si se da un aumento de las tasas de interés a nivel internacional y automáticamente Banco de México aumenta las tasas, menos va a poder el Estado de Coahuila pagar estos dineros. Si llegara a la izquierda o el candidato independiente Armando Guadiana Tijerina, lo primero que se haría es primero revisar las cuentas, castigar con la cárcel a los culpables, incluyendo los diputados. Y tercero, tendríamos que ver la posibilidad de un impago o de un default, porque el Estado de Coahuila no puede estar postrado en la pobreza a sabiendas que la banca le prestó indebidamente. Y es más, cuando le prestó a Coahuila fue sin autorización de parte del Congreso del Estado. Fue el señor Claudio X González, este traidor a México, que le sugirió al gobernador o a las bancas que los diputados hicieran una reunión especial donde estaba el señor Tobías, el traidor Enrique Martínez Jr., estaba de las Fuentes Rodríguez, en fin, otros diputados que insensatamente van y firman un pagaré o firman pagarés o autorizan la deuda que no había sido autorizada legalmente para el Estado de Coahuila. Y esto pues va a postrar a Coahuila en una situación difícil. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en un momento determinado? Decir, pues no podemos pagar, punto. Debo, no niego, pago, no tengo. O lo único que te hacer es pagarte, hazme una quita y hazme intereses a tasa cero. Porque como lo está haciendo Grecia con la Comunidad Económica Europea, si no, Coahuila va a traer tasas de crecimiento mucho menos menores que lo que trae la zona centro automotriz del país. Bien, esa es mi opinión de hoy día. Entonces, pues cambiemos en Coahuila, jóvenes, ya basta de tantos años de esta dictadura, de este totalitarismo,
suspendieron los toros, a nosotros como ganaderos nos afectaron muchísimo, ¿verdad? Económicamente, no dimensionando las estupideces que se hacen. Porque ¿cómo que me vas a permitir hasta las tiendas donde yo selecciono mis toros bravos? Pues es aceptar de ipso facto que desaparezca la raza brava de este país. Eso es lo que quiere a lo mejor el señor Moreira. Entonces, ¿cómo anda el mundo en las famosas bolsas de valores? Considerando de que el fenómeno de China y el caso de la reunión de Jackson Hole allá en Wyoming, pues está creando perspectivas, o más bien está creando mensajes de que no va a haber aumento en las tasas de interés por este año. Por lo pronto el crudo, fíjense, está levantándose terriblemente después de la reunión, después de que la OPEP dice que va a haber una reunión de la OPEP de emergencia. El crudo del West Texas está subiendo a 48.62. El Dow Jones por lo pronto bajando el 0.70, el Standard & Poor's 0.85, el oro bajando, pues todos le están apostando al petróleo, .54. Pero déjenme ver cómo anda el mercado, cómo cerró Asia. Me interesan tres. El Nikkei de Japón tuvo pérdidas del 0.71, aunque en el año ha ganado el 26.52. China, el Shanghái bajando el 0.81 y en el año todavía trae ganancias del 44. Como les digo, están muy altas las ganancias. El Shenzhen está perdiendo el 3.07 y perdiendo en el año y ganando en el año el 45.48. En lo que concierne a América, a Europa, el índice Bloomberg de Europa nos indica, pues para empezar, United Kingdom está ganando en Inglaterra, pero lo que es Europa, que está bajo el área del euro, Francia bajando 0.46, Alemania bajando el 0.38, el caso de Grecia bajando 1.52, Dinamarca igual casi en ceros, Finlandia bajando el 0.89, Rusia subiendo el 0.81, Suiza subiendo el 0.40, el caso de Noruega subiendo el 0.12, Israel bajando el 1.66 y el total de Europa bajando el 0.26% en promedio. España, por ejemplo, bajando el 0.91, el IBEX, Holanda el 0.21 e Italia, que son las más importantes, el 0.20. Y en lo que concierne a las Américas, parece que le está yendo bien a la Bolsa Mexicana de Valores. Está bajando, por ejemplo, el Dow Jones Industrial bajando el 0.82, el Standard & Poor's, que es de las 500 empresas más importantes, el índice de las 500 empresas más importantes, bajando el 0.86 y el Nasdaq el 1.15. Argentina subiendo el 0.83, Brasil bajando 1.57, con lo de México, con lo de China obviamente, y México subiendo escasamente el 0.38%. En el año ya la Bolsa Mexicana de Valores ha perdido el 6.83, la canadiense 9.66 o 10, y Canadá está bajando ahorita y Chile subiendo el 1.13. En lo que concierne a las materias primas, a las famosas commodities, así se les llama en inglés, pues el término del índice commodities de Bloomberg, claro, con lo del petróleo, está aumentando el 1.76. La energía, el petróleo, el West, subiendo el 3.40 y el Brent del Mar del Norte está subiendo el 7.52. El Brent, qué suerte para Videgaray, el 7.05% para los países del Mar del Norte, la gasolina subiendo el 7.8, aunque aquí pues ya la subieron para todo el año, está muchísimo más cara que en Estados Unidos. El oro bajando mínimamente 0.07, toda esa lana se fue al petróleo, a las acciones del petróleo.
la plata subiendo el 0.42. Y mientras tanto, pues el maíz subiendo mínimamente, casi está igual, 3.75, el trigo subiendo el 0.26, la cocoa bajando el 0.42, el algodón en ceros y el ganado en pie ya en 1.43,25. Entonces, pues en general, todo está dependiendo también de lo que los acuerdos de la OPEP y de lo que vayan previéndose en la economía norteamericana y la China, que son la primera y segunda mundial. De ahí que son mis comentarios por hoy día. Pásela muy bien. Nos vemos aquí el próximo miércoles. Este programa se repite a las 8:30 de la mañana y a la 1:30. Gracias y hasta pronto. Perspectivas económicas, el análisis objetivo de las finanzas al instante con el doctor Juan Pablo Rodríguez.